sobre el transporte, que es un servicio relacionado. Y vamos a hablar, ¿qué es un servicio relacionado? Dice, capítulo 1, página 20, dice, los servicios relacionados son los servicios necesarios para ayudar a un estudiante a aprovechar su programa de educación especial. La expresión aprovechar la educación especial se interpreta generalmente en el sentido de hacer progresos significativos para lograr las metas y los servicios objetivos del programa IEP. Los reglamentos federales definen los servicios relacionados de la siguiente manera: transporte y servicios de desarrollo, correctivos y demás servicios de apoyo necesarios para ayudar a un niño discapacitado a aprovechar la educación especial, e incluye patóloga de habla y lenguaje, servicios de audiología, servicios de interpretación, psicólogo, terapia física, ocupacional, servicios de recreación, que incluyen recreación terapéutica, identificación temprana y evaluación de discapacidades de los niños. Servicios de asesoramiento, que incluye asesoramiento de rehabilitación, servicios de orientación y movilidad, y servicios médicos con fines de diagnósticos o evaluaciones. Los servicios relacionados también incluyen los servicios de salud escolar, enfermería, servicios de asistencia social en la escuela y asesoramiento de padres y capacitación. En California, la lista de servicios relacionados definida generalmente como instrucción y servicios dirigidos es similar a la lista federal. Mi hijo necesita servicios de salud para poder asistir a la escuela, pero el distrito escolar me dijo que no tiene obligación de proporcionar esos servicios, puesto que son tipo médicos. ¿Es cierto? La diferencia entre servicios médicos y servicios de salud en la escuela es importante, excepto los servicios médicos con fines de diagnósticos y evaluaciones. Los distritos escolares no tienen la obligación de proporcionar servicios médicos como servicios relacionados. Los servicios médicos son definidos como leyes federales como servicios proporcionados por un médico matriculado. Si un servicio puede ser prestado por una enfermera escolar o una persona calificada, no es lo que debe proporcionar un médico matriculado dichos servicios, que no es un servicio médico. ¿Ok? Es un poquito complejo, pero lo quise que lo supieran y lo escucharan. Vamos a regresar con lo que es transporte. ¿Okay? El estudiante tiene derecho al transporte, pero los padres se tienen que asegurar que se escriba y se marque en el IEP. Segundo punto. Transporte está puerta a puerta. ¿Qué quiere decir puerta a puerta? Que en el IEP se mira como cour to cour. Que es, lo recogen en la puerta de su casa y lo entregan en la puerta de la escuela. Lo recogen de la puerta de la escuela y lo entregan en la puerta de su casa. Otros estudiantes no califican, o el distrito les dice, o el equipo dice que tiene que ser en una estación. ¿Qué es una estación? Que los recogen en un punto y los entregan en la escuela. Los recogen en la escuela y los entregan en un cierto punto. Y este punto, ya sea en otra escuela, ya sea en un centro comercial, depende dónde sea el punto que lo van a hacer. Todo depende, la abogacía, todo depende de las circunstancias del estudiante. Lo más importante es que preguntemos, ¿ok? Tiene derecho a transporte. Algo que se nos pasa, porque a mí por mucho tiempo se me pasó, es preguntar, ¿qué agencia tiene contratada el distrito para transportación? Transportación, el chofer tiene asistente en el autobús. El chofer tiene capacitación
para poder enfrentar una crisis de un estudiante? ¿Cuánto tiempo recibe de capacitación el chofer? ¿Qué récord se le determina para que este chofer pueda transportar a estudiantes de educación especial, personas discapacitadas? En algunos IEP no están acostumbrados a que los padres hagan estas preguntas. Pero ahora mi pregunta es para usted. ¿Usted cree importante hacer estas preguntas? Porque su hijo, su hija, todos los días viaja con el desconocido chofer. Y todos, la mayoría de los transportes, de los amarillos, de los autobuses amarillos, no pertenecen a los distritos que atienden sus hijos, sino que es una agencia privada que brinda servicios a los distritos escolares que los contratan. Por eso, cuando pasan accidentes y muertes, porque no solamente han pasado accidentes, que, se le olvidó y no pasó a mayores, no. Ha habido muchos casos que los estudiantes han muerto en los autobuses escolares. No crea que nomás pasa en otros países, no, también pasa aquí, al menos en el estado de California y aquí en Estados Unidos, también pasa. ¿Y por qué pasa? Porque la mayoría de los choferes de transporte no están capacitados para transportar personas discapacitadas. Y es un problema que tenemos muchos padres, y yo lo tuve por muchos años. Mi hijo, cuando era más pequeño, y no quiere decir que ha cambiado, pero cuando estaba más pequeño, tenía rabietas, tenía días muy difíciles, que la chofer en cuanto lo miraba decía, no me lo voy a llevar. Yo aprendí en aquel entonces con la abogada Eva Casas, de que ahora todavía trabaja para Disability Rights. Aprendí mucho de esto de transporte. Cuando ella me dijo, yo le decía, le llamaba y le decía, ¿sabe qué, Eva? Tengo este problema con transporte. Algo que yo aprendí, y es su decisión como usted lo quiera llevar. Pero yo ponía a mi hijo en la parada del bus de fuera de mi casa y la chofer decía, no me lo voy a llevar. Yo hablaba al distrito escolar y le decía a la superintendente o al asistente del superintendente, necesito me mandes un chofer capacitado para que lleve a la escuela a mi hijo. Porque la chofer que viene no está capacitada. No lo quiere llevar que porque está gritando, que porque está pateando, que porque va llorando. Y ustedes saben cómo es todo esto del autismo también. Entonces, es muy difícil para nosotros los padres, que muchas veces y casi todos los días, muchos de los chicos no quieren irse a la escuela y no quieren subir el autobús. Y la chofer dice que no. Entonces, aquí viene otra vez la abogacía del padre. Es abogar por un transporte gratuito y apropiado. Algo que yo aprendí mucho fue a defender el derecho de mi hijo. Otra cosa, me acuerdo, y cada caso es único y usted va a decidir cómo quiere que lleven a su hijo a la escuela. ¿Ok? Esto es una decisión propia. Simplemente lo estoy exponiendo para que usted analice y tome la decisión que usted quiera. Hace muchos años, cuando mi hijo era muy pequeño, y yo estaba ignorante de la educación especial y los derechos que él tenía, el equipo, a decisión y opinión que dio el chofer, decidieron que él usara un harness. ¿Qué es un harness?
es un chaleco. Perdón. Es un chaleco que lo cubre todo el cuerpo. Lo amarra. Tiene 2, 4, 6, 8 broches. Entonces, mi hijo en tiempo de frío, esto es algo que va pegadito al cuerpo. En tiempo de frío y días lluviosos, mi hijo no podía tener una chamarra encima. Cuando llegaba el chofer, el transporte, le teníamos que quitar la chamarra y subirlo sin chamarra. O sea, que los estudiantes típicos gozan de los privilegios de ir bien arropados con su bufanda, su gorro, su buena chamarra, bien hasta 2 o 3 suéteres por abajo, depende del clima. Pero una persona discapacitada, por decisión y opinión del chofer, y que el distrito no tenía un transporte apropiado, mi hijo tenía que ir aguantándose el frío porque no podía llevarse una chamarra encima, porque el harness estaba designado a su cuerpo y solamente podía una camisetita como esta tener puesta. Con el tiempo, abogué bastante y con apoyo de en aquel entonces el abogado y el advocate, tenía a mi hijo, el defensor. No estaba de acuerdo porque fui aprendiendo. Cambiamos a un broche de seguridad donde se engancha el cinturón de seguridad. Esto porque decían que era por su propia seguridad. Y hasta ahí estamos bien, por su propia seguridad. Pero no era lo apropiado. Porque entonces él estaba siendo discriminado y no tenía un transporte apropiado. Abogamos, hablamos y discutimos de una ni dos, ni muchas veces fuimos a esos IPs. Hasta que logramos que se le diera historias sociales de cómo transportarse. Que se subiera el asistente de comportamiento con él y lo enseñaran a cómo transportarse en el autobús. Porque el ABA dice, estás enseñándolo a cómo hacer las cosas. O el harness, estás imponiéndole lo que tú quieres. Pero jamás va a aprender con el harness cómo transportarse apropiadamente y enseñarle que él puede transportarse seguro con su único cinturón de seguridad como otros muchachos. Pero por su discapacidad y su autismo, su cerebro no tenía la misma capacidad de entendimiento que un muchacho típico se desarrolla normalmente. Y a él se requería con historias sociales, con el ABA arriba del transporte y enseñarle que cuando un camión va en circulación, él necesita llevar el cinturón. Cecilia, para mi hijo eso no funciona. Perfecto. Simplemente estoy dando un ejemplo. Cómo a veces también se subestima la capacidad de entendimiento de algunas personas sin antes darle la oportunidad de que se les puede enseñar y sí pueden aprender. ¿Cómo quieren que sepa algo que nunca se le ha enseñado? ¿Cómo quieren que ellos sepan algo que por naturaleza él no está desarrollando? Y por eso es discapacidad en lo que es el autismo.
Y no quiere decir que porque tiene el autismo nunca va a aprender. Eso es algo también que es una ideología, que me gustaría decir la palabra que tengo en la boca, pero no puedo. Eso es algo tan tonto que porque creen que tiene autismo, no va a aprender. Claro que no va a aprender con un día o 2 días. Quizás va a tener meses, años, de que se le entrene y se le capacite y se le dé entrenamiento con muchas historias sociales, con muchos modelos, con el asesoramiento. Entonces, es importante por eso que nosotros tengamos más información de cómo abogar por nuestros hijos, si esto es algo apropiado o no es apropiado. Después se logró, ok, el broche en lo que se le enseñaba cómo se debía transportar. Hoy por hoy le puedo decir que mi hijo enciende un carro donde él esté adentro y sabe que tiene que tener el cinturón. Y él hace por querérselo poner, y si no, te toca el hombro y te dice que le ayudes a ponerse el cinturón. Entonces, en mi opinión, creo que muchas veces se subestima tanto a las personas discapacitadas que pueden aprender cuando le quieren hacer más fácil el trabajo a las personas que no reciben el entrenamiento apropiado. Cuando mi hijo se trasladó de la educación pública en el distrito escolar de Long Beach, ahora iba a una escuela no pública, yo me sorprendí y al principio me quedé como, ¿qué pasa? Sí me sentí como, pues, ¿a quién creen que están transportando? Cuando llegó por primera vez el transporte de la escuela de mi hijo, que hoy por hoy sigue en ella, llegaron el chofer, jamás se bajó el chofer, y llegaron 3 asistentes. Y uno bajaron por él, el otro se quedó a medio camino y el otro lo esperó en la puerta. ¿Para qué? Porque ellos apenas van a introducirse y no saben cómo va a ser el traslado. No saben qué reacción tiene el estudiante. Y en el caso de mi hijo, pues había muchos antecedentes de que él corría, él se tiraba, él hacía muchas cosas que podían poner en riesgo su vida. Entonces ahí me di cuenta cuánta capacidad y capacitación tienen el personal de transporte de la escuela de mi hijo. Y le pregunté una vez que lo subieron. Él iba en medio y un asistente por cada lado de puerta y un asistente atrás de él. Y dije, bueno, hablé con la escuela y le dije, me gustaría entender la dinámica que tienen ustedes de transportar al estudiante. Esto miré, me gustaría me explicaras cómo funciona. Y me dijo, oh sí, señora Cecilia, mire, para nosotros Carlos es nuevo en la escuela, es nuevo en el transporte, tenemos que agarrar autopista, es muy peligroso que él se nos quiera, no sabemos qué pueda reacción tener en la carretera, porque agarran obviamente autopista. Y recordemos que para venir para a lo que era acá de Yorba Linda es un tráfico terrible y no sabemos cuánto podemos estar muchas veces atorados en un accidente en la autopista y no sabemos qué reacción vaya a tener el estudiante. Entonces nosotros necesitamos primero ir conociendo al estudiante y también el chofer y el asistente que será el asignado para transportarse con el estudiante. Él pueda decir si puedo solo yo o necesito refuerzo. Yo de ahí para adelante era una tranquilidad para mí que mi hijo se transportara por medio de personas capacitadas, entrenadas para el transporte apropiado. ¿Qué pasa? Luego viene el transporte del distrito cuando me moví a la ciudad de Riverside, que me cambié de Long Beach a Riverside.
hicimos cambio. Y como él sigue en esta misma escuela por la abogacía, Riverside dijo, no, yo no voy a contratar el medio de transporte de la escuela porque es muy costoso, pero nosotros tenemos nuestro propio transporte para los estudiantes que van de Riverside a la escuela de tu hijo. Y esta va a ser la manera. Y ahí empezamos otra vez el caos. Que se quitaba el cinturón y que se paraba, que le pegaba al chofer, que andaba caminando para arriba y para abajo en el camión en pleno autopista. Y me llamaban y yo les decía, porque yo se lo dije en el IEP. Esa es una decisión que ustedes están haciendo y no estoy de acuerdo. Porque hice la misma pregunta que les hice. El chofer tiene capacitación para personas discapacitadas y personas que tienen agresividad. No. ¿El chofer tiene un asistente dentro del transporte? No. Ok. Es su decisión y no estoy de acuerdo. Y espero y no me llamen un día para decirme que algo le pasa a mi hijo. Porque no estoy de acuerdo, pero aprendí que aunque no estoy de acuerdo, no podía hacer más en ese momento porque Riverside estaba ofreciendo transporte. Y a veces nos guste o no nos guste a los padres, son pasos que se tienen que seguir para proceder. Cuando esto pasó, le pegó a la chofer, se le quiso bajar en la autopista, tiró su mochila por la ventana, bueno, quebró su comunicador del coraje. Tuvimos una reunión y les dije, ¿qué les dije? Ok. ¿Qué hizo Riverside? Distrito de Riverside. Contratar una agencia privada para el asistente personal dentro del autobús. Al fin le salió mucho más caro. ¿Por qué? Porque el transporte tenía que recoger al asistente afuera de mi casa, llevarlo en la mañana a la escuela, regresarlo para a recoger su carro, a las 12 venir a recoger al asistente, irlo a llevar y cuando venía, o sea que echaba 4 vueltas tan solo por el asistente. Pero ellos así lo quisieron. A mí mientras mi hijo estuviera apropiadamente transportado, ¿por qué? Porque no quisieron pagarle a la transporte de la escuela de mi hijo. Okay. Es por eso que es importante que sepamos quiénes transportan a nuestros hijos. Y de verdad, yo estuve en cientos de casos de IEPs de muchos padres. Y en el mismo mío de mi hijo al principio. Y nunca pregunté esto. ¿Cuántas veces han muerto muchachos en transporte que los choferes los olvidan? ¿Cuántas veces hemos visto que suben a nuestros hijos con cientos de muchachos típicos en el transporte y que los golpean, que los agreden? Tenemos que preguntar. Ok, nos dan un número de ruta y nos dan el nombre del chofer. Tenemos que saber quién es el director de esa agencia de transporte. Y si muchas recuerdan, se logró que en el CAC del grupo para padres en el distrito escolar de Long Beach, se logró que se trajera al director de transporte para que viniera y nos hablara sobre los servicios y las capacitaciones que tienen sus choferes. Pero esto es a base de mucha abogacía. ¿Por qué es importante que los grupos CAC, los de la mesa directiva, el presidente, el subpresidente, el secretario, tienen que abogar por los padres que votaron por ellos y por los estudiantes,
que por lo menos una vez al año se traiga la agencia de transporte a las juntas de padres, que es el CAC, para que los padres lo conozcan, para que se les hagan ese tipo de preguntas y para mejorar el transporte de los muchachos de educación especial, que está pésimo. Muchos padres nomás nos preocupamos, ¿va a tener transporte? Sí, ok. Pero no sabemos ni quién es el director, ni qué capacitación tiene el chofer, ni qué antecedentes tiene el chofer, ni a dónde quejarnos un correo electrónico sobre transporte. Es triste que pasa y pasa mucho. ¿Cuántas veces usted analice y recuerde? Se habla sobre transporte, sobre la capacitación de los choferes de transporte, esos carritos amarillos. Todos esos carritos amarillos que usted ve que transportan a su hijo, déjeme decirle, si usted no lo sabe, que no pertenecen al distrito de su hijo. Son agencias privadas que brindan servicio a los distritos escolares que los contratan. ¿Y por qué lo hacen también los distritos? Obviamente para deslindarse demandas y responsabilidades. Pero el padre puede decir, ese transporte no es apropiado. No es apropiado. Otro ejemplo, hoy por hoy, mi hijo está en un distrito ahora de Valverde, aquí en la ciudad de Perris. Y el distrito de Perris no tiene estudiantes que van a la escuela de mi hijo no pública. Entonces contrató una agencia privada que viene de Geme y pasa por él. ¿Pero qué hace? Los choferes tienen que bajarse y esperar a mi hijo para que él pueda subir. Y al principio tuve unos desacuerdos con una chofer que ni se bajaba para nada de la VEN. Y por supuesto me quejé. Porque no era apropiada de la manera que la chofer estaba haciendo su trabajo. Entonces es importante que sepamos que nuestros hijos tienen derecho a transporte, sí. Pedir dónde va a ser, puerta a puerta, sí. Asegurarnos que no se lo quiten, sí. Así es de que recordemos que el servicio relacionado, lo que es transporte, va dentro de los servicios como terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia de física adaptada. Es un servicio que se tiene que dar apropiadamente y que debemos de saber quién es la agencia que va a brindar el servicio. Ojalá y ayude, analícelo y tome sus precauciones en cualquiera de estas preguntas para que usted esté realmente segura quién transporta a su hijo. Porque nos enfocamos mucho que la terapista de lenguaje, que la ocupacional, que el asistente personal, pero de transporte, todos los días su hijo va y viene con sabe quién. Todos los días su hijo va y viene si tiene o no tiene capacitación el de transporte. Pero nos enfocamos mucho si el asistente personal tiene capacitación y qué credencial tiene y cuántas horas se le capacitó y quién lo va a supervisar. ¿Por qué dejamos a un lado el transporte si es con quien se va nuestro hijo completamente solo? Solo. ¿Por qué? Por ejemplo, muchas veces por su hijo pasan por él y él es el primero que se va en transporte. Y se va con un desconocido y usted no preguntó nada. Nada del chofer. Entonces simplemente analícelo, que esto es muy importante y muy delicado, que los padres no pidamos esta información. Que el equipo está muy acostumbrado a que los padres no tocamos este tema en un IEP.
es cierto. ¿Ok? Así es de que ojalá les sirva esta información. Si le gusta, compártala. Si le gusta, estamos aquí constantemente y estaremos subiendo muchos videos informativos para que usted tenga el mejor conocimiento y pueda abogar y pueda a lo mejor buscar la información que usted necesitaba para poder apoyar más a su hijo y tenga una educación gratuita y apropiada. Mi nombre es Cecilia Ortiz y somos del grupo Padres Unidos por el Autismo, mejor conocido como PUPA.